y decreciente. Desde el punto de vista gráfico, es fácil ver cuando algo crece, quiere decir que algo sube, y algo decrece si algo baja, como en la vida, ¿no? Una escalera sube o una escalera baja. Entonces, como dice acá, en la gráfica observamos que a medida que X aumenta, siempre de izquierda a derecha, sobre el intervalo este pedacito, los valores de la función, que son las imágenes, aumentan y la curva es ascendente, sube, 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 real sube hasta acá y después empieza a bajar. ¿Qué quiere decir? Lo que gráficamente ya sabemos que algo crece si algo sube, algo decrece si algo baja. Lo tenemos que ver cómo lo escribimos matemáticamente. Entonces, a medida que aumenta el X, aumenta la F. Es decir, que si yo tengo dos puntos y uno es más chico que el otro, la función en el más chico va a ser menor que la función en el más grande. Esto quiere decir que crece. En este caso, como dice acá, diremos que es creciente. Acá pasa lo contrario, si vamos de C a D. A medida que aumentamos el X, la imagen es cada vez más chica, va bajando la curva. Entonces, en este caso, que cuando baja, vamos a decir que es decreciente. ¿Qué va a pasar? Si tengo un número más chico que otro, la función en el más chico va a ser más grande que la función en el más grande. Eso es decreciente. Ahora vemos la definición bien. Pero gráficamente, insisto, se ve fácil. El problema es que ustedes no van a tener la gráfica y si la tienen van a tener que probar que es creciente, es lo mismo. Dado una función f de a en r, tomo dos puntos cualesquiera, tal que uno es más chico que otro. Se dice que la función es creciente en este intervalo si f de x1 es menor o igual que f de x2, es decir, vamos a admitir la constante. Las constantes son crecientes o decrecientes, no nos interesa. Cuando la parte donde la función es constante no nos interesa. Es constante, punto. Ya con esa información tenemos todo. Y estrictamente creciente, si un número es más chico que otro, la función en este es más chica que la de este. Esta función que vimos acá es estrictamente creciente. A medida que me corro, la f sube. En cambio, el creciente me admitiría que suba, se quede un poco estancada y después siga subiendo, por ejemplo. Menor o igual. Y lo mismo en decreciente. Si tomo el 1 y tomo el 4, si la función es decreciente, f en 1 va a ser más grande que f en 4. Mayor o igual. Más grande. Más grande que en 4. Mayor o igual que 4 sería decreciente. Y si es estrictamente decreciente, no se puede estancar. Tiene que ser más chico sí o sí el valor. Entonces, fíjense, yo tengo esta función acá. De menos 4 a 0, la función crece. Y sí, a medida que me corro los x, cada vez va subiendo. De 0 a 2, la función decrece. A medida que voy creciendo, esto va a bajar. Entre 2 y 3 se mantiene constante. Podría decir que es creciente o decreciente, da lo mismo. No es estrictamente creciente ni decreciente, porque para ser estricto tiene que ser mayor o menor estricto. Las constantes uno puede decir que es creciente o decreciente, da lo mismo. De 3 a 4 decrece en forma estricta. De 4 a 6 crece en forma estricta. De 6 a 7 decreciente o creciente, lo que quieran. Y de 7 a 9 crece en forma estricta. Esa es la diferencia de decreciente y estrictamente decreciente. El estricto no admite estas constantes, ni esos pedacitos. Esperen un cachito que...
Bueno, como les dije antes, gráficamente es muy fácil ver dónde es creciente o decreciente. Veamos ahora analíticamente cómo saberlo. Nosotros vamos a hacer una función y vamos a tener que saber analíticamente, haciendo cuentas, cuándo es creciente o decreciente, estrictamente. Entonces, viene el teorema que esto, recuerden esto, vamos a ponerlo en negro, porque muchas veces se dice, decime una consecuencia del teorema de valor medio. Y esta es, ojo, las consecuencias que también vimos cuando vimos el teorema del valor medio y dijimos y demostramos que si una función tiene derivada cero en un intervalo, entonces es constante, eso también es una consecuencia del teorema de valor medio. ¿Por qué? Porque se demuestra usando el teorema de valor medio. O cuando dijimos, si dos funciones tienen la misma derivada en un intervalo, entonces difieren en una constante, también son consecuencias del teorema de valor medio. Esta es otra, y es la más importante en realidad, es la que vamos a usar más que nada en esta parte. Las otras dos consecuencias las vamos a usar en integrales, pero también son consecuencias. Y muchas veces se pide, decime una consecuencia del teorema de valor medio. Obviamente, si estamos hablando de máximos y mínimos, van a tener que dar esta. Si estamos hablando de integrales, cuando vayamos a primitivas y digamos una función tiene infinitas primitivas, eso va a venir de la consecuencia del teorema de valor medio, pero de las que vimos antes. Derivadas iguales, entonces viene de todo ese enganche. Entonces, dice, si una función es continua en un cerrado y derivable en un abierto, entonces, si la derivada es positiva en todo el intervalo, f es estrictamente creciente en el intervalo A. Y si la derivada es negativa en este intervalo, entonces f es estrictamente decreciente. Es decir, que analíticamente lo que me va a indicar si una función es estrictamente creciente o decreciente va a ser su derivada. Y además ya sabemos que si la derivada es cero en un intervalo, la función es constante, por lo tanto, en ese intervalo es creciente o decreciente. Eso ya lo sabemos. ¡Ay, Dios! Entonces, vamos a demostrar la primera. La segunda la van a hacer ustedes, calculo, porque es lo mismo, pero cambiando los signos. Sí. Bueno, tengo como hipótesis que la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que la derivada es positiva en todo el abierto. Tengo que probar que es estrictamente creciente. Entonces, probar que es estrictamente creciente quiere decir que tengo que tomar dos puntos de acá y demostrar que f, que si x1 es menor que x2, f en x1 es menor que f de x2. Por hipótesis, la derivada es positiva, es decir, que f es derivable en este intervalo formado por estos números. Supongan que el intervalo AB es el 0, 10 y este es el 1 y el 4 como hoy. Entonces, si es derivable en el 0, 10, es derivable en el 1, 4, que está dentro de ese intervalo. Y es continua también. ¿Y por qué cerrado? Y porque la función es continua en el cerrado. Si es continua del 0 a 10, es continua del 1 a 4 cerrado también. Entonces, otra vez, f, derivable en este intervalo abierto y continua en este intervalo cerrado, satisface las hipótesis del teorema de valor medio. Derivable en el abierto, continua en el cerrado. Entonces, el teorema de valor medio de Lagrange me dice que va a existir un punto que está en este intervalo, tal que la derivada va a ser la pendiente de la secante que une x1, f de x1, x2, f de x2, los extremos. Entonces, existe un C tal que f' cumple esto.
paso esto para acá y tengo f' por esta diferencia es igual a f de x2 menos f de x1. Entonces, esto era positivo, por hipótesis. La derivada es positiva. x2 menos x1 es positivo, porque x1 es más chico que x2. Entonces, de este lado de la igualdad tengo un número positivo. Quiere decir que f de x2 menos f de x1 es positivo. ¿Y qué quiere decir? Entonces, despejo que f de x2 es más grande que f de x1. Entonces, partí de un número de 1 y de 4. 1 es más chico que 4, f en 1 me dio más chico que f en 4. Para que se den cuenta. Esperen que me toca el timbre. Hoy tengo día de interrupción. Esperen un cachito. Acá volví, disculpen. Es el de la cochera que tiene un emboque para venir. El otro día vino y no tenía el dinero, entonces dijo, bueno, pasa otro día. ¿Y cuando pasó? Otra vez que estaba en clase. Bueno. Entonces, demostramos eso. Utilizamos que la derivada era positiva, entonces tomamos un número más chico que otro y la función me dio que en este punto valía más chico que en esto. Es decir, que es estrictamente creciente. Para la derivada negativa hacen exactamente lo mismo, van a tener que probar estrictamente decreciente, es decir, que si x1 es más chico que x2, f acá les va a tener que dar más grande acá. Hacen todo igual, la única diferencia que les va a dar es que acá esto era negativo, esto era positivo, esto va a ser negativo. Les va a quedar esto negativo y van a hacer la cuentita igual y les van a quedar exactamente los signos. ¿Qué se les puede tomar? Se les puede tomar el 1 o el 2, cualquiera. El 2, insisto, cambian todo, lo vuelven a hacer cambiando todo bien los signos y poniendo y de paso lo estudian y así lo aprenden. Pero es lo mismo. Fíjense, nosotros dijimos, si la función es, la derivada es positiva, entonces es estrictamente creciente. Ahora, uno dice, si es estrictamente creciente, ¿la derivada es positiva siempre? ¿Vale para el otro lado? Porque acá me dice, si la derivada es positiva en el intervalo, entonces f es estrictamente creciente. Yo digo, si f es estrictamente creciente, ¿quiere decir que la derivada es positiva en todo el intervalo? No. Tenemos x cubo. X cubo es una función estrictamente creciente, cuanto más grande es el número, más grande da el número, pero en 0 la derivada vale 0, que la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Entonces, para el otro lado no es cierto. La función puede ser estrictamente creciente y no cumplir que la derivada sea siempre positiva en el dominio. Puede haber que sea 0, como esto. Bueno, entonces seguimos con la cháchara, ¿no? De todo y uno dice, y el final del chiste es ver cómo encuentro los máximos y los mínimos y hasta ahora, pero hasta ahora no vamos tan mal. Fíjense, hemos avanzado. Yo sé que si tengo
qué no me borró? Ahí está. Si yo tengo una función, cualquiera, vamos a hacer así. Y vamos a poner que en este punto hay un máximo y en este punto hay un mínimo. Local, siempre hablamos local, no nos importa los absolutos, después vemos. Yo sé que si la función tiene un máximo, ¿qué quiere decir? Que subió, 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 y cuando llegó a f de ese punto empezó a bajar. Es la única manera de producir un máximo. Y para que algo sea un mínimo local, quiere decir que viene bajando, 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 y cuando llega ahí empieza a subir. Eso es un mínimo. Y que suba y baje, baje, sube, es que crezca y decrezca. Entonces, ya estamos un poco más cerca, porque yo sé que si tengo la función y pruebo que la derivada es positiva en un intervalo, yo sé que crece ahí. Es decir, que yo analíticamente ya donde crece lo sé. El tema es que no sabemos quiénes son estos. Porque esta función en general, acá crece, acá decrece, acá crece. Cuando yo lo vaya a probar analíticamente, me va a decir, bueno, mire, crece de acá a acá, decrece de acá a acá. ¿Qué hago? O puede ser que sea imposible desde el punto de vista analítico, algebraico, probar dónde la derivada es cero. La derivada puede ser cualquier porquería. Entonces, puede ser difícil. Entonces, a mí me gustaría ver si yo puedo, de antemano, encontrar algunos puntos que sean candidatos a ser extremos. Candidatos. Puede que sí, puede que no. Entonces ahí, yo, cuando determine quiénes son candidatos y por qué son candidatos, yo podría decir, bueno, en este intervalo, si pruebo que la función crece y en este intervalo, por ejemplo, total es alrededor, la función decrece, acá hay un máximo. Digamos, tratar de ubicarme alrededor de quién quiero verlo. Esa es la idea. Entonces, estamos más cerca que antes. Igual nos falta un poquito. Entonces, nosotros vamos a llamar a ciertos puntos que cumplen una condición puntos críticos. Los puntos críticos van a ser, a la larga, los candidatos a ser extremos. Candidatos. Puede que después, en el cálculo, resulten o no resulten ser. Y después vamos a ver por qué, si yo tomo todos esos candidatos y decido, bueno, este es un máximo, este es un mínimo, este no es nada, este es un mínimo, completo todo el estudio. Eso lo vemos un poquito más adelante. Entonces, dice, recordemos el teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C y f' en C existe, es decir, f es derivada de C, entonces la derivada es cero. De la misma manera, si f de x tiene un mínimo o un máximo local en C, podría ser que f no existiera. Pensemos en funciones continuas que tienen picos o en funciones discontinuas. Entonces, fíjense, ¿qué me dice don Fernando? Si usted tiene en xc un extremo, sea máximo o mínimo, no me importa, entonces la derivada en ese punto es cero o no existe la derivada. Eso es lo que me dice. Pero, como les dije, cuando vimos Fermat, ya lo tiene Fermat en la mano, nosotros no lo tenemos. Nosotros sabemos que la recíproca de Fermat, es decir,
si la derivada es 0 en un punto, entonces ese punto es un extremo, es mentira, el ejemplo es x cubo. En 0, la derivada vale 0, y el 0 no tiene x cubo, recuerden, es así. No tiene ningún máximo ni ningún mínimo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo ya lo tengo, sé que cumple esta condición. Pero también sé que si cumple esta condición, no implica que sea un extremo. Entonces uno dice, bueno, voy a encontrar todos los puntos que cumplen esta condición. Esos van a ser los candidatos a ser extremos. ¿Por qué? Porque si tengo un extremo, tiene que caer en estos. Porque eso me lo dice Fermat. Y puede ser que en estos haya algunos que no lo cumplan. Entonces, estos son los candidatos. No es que los puntos críticos son extremos, no, son los candidatos. ¿Y por qué me quedo con esos y no con más? Volvemos a Fermat. Todos los que son extremos caen dentro de esa bolsa azul. Ahora, todos los que están dentro de esa bolsa azul no tienen por qué ser extremos. Entonces, yo tengo una bolsita de números que sé que si hay un extremo, ese número está en la bolsita. Pero también sé que en la bolsita hay puntos que no son extremos. Entonces después me queda descifrar a mí cuáles sí y cuáles no. Entonces, todos estos números que caen dentro de esta bolsita son candidatos. Ya vamos acercándonos más. Tenemos 37 candidatos. Y ahora tenemos que decidir de esos 37 quiénes son extremos y quiénes no. Antes no teníamos nada. Nos vamos acercando de a poco. Después vemos cómo desciframos eso. Entonces, como dice acá, tales puntos se los denomina valores o números críticos. Si f tiene un mínimo o un máximo local, Fermat me dice que es un crítico. Si es un crítico, no tiene que ser un máximo o un mínimo. Entonces, hacemos la bolsita de los críticos. Encontramos todos los puntos del dominio tal que la derivada sea 0 o no exista. Hacemos la bolsita de los números y después nos preocupamos de decidir quiénes sí y quiénes no. Hasta ahí me siguieron porque ahí está la clave de los máximos y los mínimos. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Acuérdense que siempre tienen que estar en el dominio. Miren que les van a jugar mucho con eso. Ejemplo, encontrar los puntos críticos de esta función. Dominio a los reales. Derivamos. Aplicamos regla del producto, esto después lo revisan. Derivamos. Acá, ¿se acuerdan que cuando yo les dije derivar, en ese momento les dije, si a ustedes le dan esta función y le dicen, calcule la derivada, hacen esta parte, hasta acá, que aplicaron la regla del producto, derivaron esto por esto sin derivar, esto por la derivada de esto, y ahí queda el ejercicio. Me piden la derivada es esa. Nadie me pide la derivada prolijita. Pero acá como tenemos que igualar la derivada a 0 o ver donde no existe, la tenemos que ordenar. Porque donde esto es 0 no tengo idea. Que una resta sea 0 no me dice nada. Entonces, la reordenamos, ponemos x a la menos 2 quintos, lo pongo abajo, como x a la 2 quintos, este 5 estaba abajo, me quedó 3 por 4 menos x a la 3 quintos. Acá, ¿qué hice? Saqué como un denominador esto,
¿Mm? Me queda esto menos esto por esto, que queda 5x. Y me quedó esta cuenta. Ahora sí, tengo un cociente y tengo que ver dónde esa derivada es 0 o no existe. Un cociente es 0 si es 0 el numerador. Entonces, menos 8x más 12 igual a 0, x es igual a 3 medios. ¿Está en el dominio? Sí, porque son los reales. ¿Y dónde no existe? No existe donde se hace 0 el denominador. Se hace 0 en 0, 0 está en el dominio, ¿sí? Entonces, esos son los puntos críticos. Es decir, que esta función puede llegar a tener un extremo en 0 y en 3 medios. Lo puede tener en 0 y no en 3 medios, lo puede tener en 3 medios y no 0, puede no tenerlo en ninguno. Porque estos son candidatos. No quiere decir que queden. ¿No? Acá hay un método que se llama del intervalo cerrado. Recuerden que Weierstrass nos decía que si la función es continua en un intervalo cerrado, tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto, seguro. ¿Sí? Entonces, como yo sé que existen, los máximos absolutos van a estar entre los críticos y los extremos. ¿Mm? El máximo absoluto puede estar en un punto interior, entonces va a saltar como crítico primero, o puede estar en los extremos. Por eso Weierstrass nos garantiza, porque si está en el extremo, como el extremo está, no pasa nada. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, el máximo absoluto y el mínimo absoluto que me garantiza Weierstrass va a estar en los extremos o en los críticos. Porque los críticos siempre son candidatos a todo. Entonces, ¿qué hago? Como yo sé que existen, digo, bueno, encuentro los puntos críticos. Después, ¿qué hago? Evalúo la función en esos puntos críticos y en los extremos. El más grande de todos los valores va a ser el máximo absoluto y el más chico va a ser el mínimo absoluto. Y listo. Está fácil porque es un intervalo cerrado. Y además está buscando máximos absolutos, no está buscando relativos. Para el relativo, la cosa hay que hacerlo un poquito más apuntada. Hasta ahora no sé sacar relativos. Digamos, si yo tuviera la función en el intervalo abierto, no sé nada, ni absoluto ni sacar relativos. Si tengo una función continua y el intervalo es cerrado y solo me piden los máximos y mínimos absolutos, hago esto. Calculo todos los candidatos, evalúo la función en todos los candidatos, evalúo los extremos y el más grande es el absoluto y el más chico es el absoluto mínimo y el otro es el máximo. No queda vuelta. ¿Mm? Pero no siempre van. En la práctica a veces tienen de estos, ¿eh? Para calcular. Pero si el intervalo no es cerrado y la función tiene que ser continua. Bueno. Entonces fíjense cómo lo aplicaría. Me dicen, hallar los valores máximos y mínimos absolutos de esta función en este intervalo. Digo, función continua, es un polinomio, el intervalo es cerrado. Existen. Entonces, digo, bueno, calculo todos los críticos, donde la derivada se hace 0 en 0 o en 2. ¿Sí? La derivada va a existir en todos los puntos porque es un polinomio. Así que los críticos salen por 0, por derivada 0. Evalúo la función en todos los críticos y en los extremos. En 0, en 2, el extremo era menos un medio y el otro extremo era 4. Busco el valor más chico, lo produce en 2. F de 2 es un mínimo absoluto. Y el más grande se produce en 4. F de 4 es el máximo absoluto. Es decir, repito, si el intervalo es cerrado y la función es continua y tengo que hallar solo los absolutos, lo hago así.
Si la función es continua y el intervalo es abierto y tengo que hacer los absolutos, voy a tener que hacer todo lo que viene atrás. Porque va a tener que estar entre los relativos, si existe. Hasta ahora, hasta acá, no tenemos ni idea de cómo encontrar los relativos. Y ahora, eso es lo que vamos a hacer. Hacemos un poquito más y terminamos, porque si no es mucha información. Bueno, no. No, esperen que no sé ni qué sigue yo. ¿Y acá qué queda? 17. No. No, que es 20. Bueno, esperen que estoy chequeando. Bueno. Entonces, hasta ahora, para encontrar los relativos, vamos a hacer un redondeo, pero ya no vamos a dar más. Los relativos todavía no sabemos, pero bueno, hemos avanzado en el sentido que definimos matemáticamente que es una función que crece y decrece. Nosotros mentalmente sabemos que si tenemos un máximo, la función a la derecha crece y a la izquierda crece y a la derecha decrece. Si fuera uno relativo, alrededor del punto le pasa eso. Definimos matemáticamente que es una función creciente y estrictamente creciente. Acá hicimos una consecuencia del teorema de valor medio que me dice que si la derivada es positiva, la función es estrictamente creciente, criterio que vamos a utilizar la clase que viene cuando demos el criterio de derivada primera. Dijimos, bueno, Fermat me decía que si tenía un extremo y la función era derivable, la derivada valía 0. Después le agregamos que si tiene un extremo podría ser que no existiera la derivada, entonces también es un extremo podría cumplir que la derivada no existiera. Entonces a uno le empieza a hacer ruido que aparentemente los extremos están ligados a que la derivada sea 0 ahí o no exista. Pero ya vimos que si hay un extremo va a cumplir que la derivada es 0 o no existe. Ahora, si la derivada es 0 o no existe, no quiere decir que haya un extremo. Entonces, definimos los puntos críticos, que era la bolsita que yo les dije. Buscamos todos estos puntos, los metemos en una bolsa y son candidatos. Nos falta saber cuáles son extremos relativos y cuáles no. Eso lo vemos en la clase que viene. Y después vimos una técnica de que si el intervalo es cerrado, apoyándonos en Weierstrass, que sabemos que existen los absolutos, los calculamos, pero son absolutos, nada más. Nos falta ver cómo encontrar los relativos. Y eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Acá sí vamos a encontrar relativos, los vamos a clasificar con este criterio. Todos esos puntos que están en esa bolsita, que son candidatos, con este criterio los vamos a clasificar y decidir si son realmente extremos relativos o no, no sirvieron para nada. Como son candidatos, puede que queden todos, puede que no quede ninguno, que quede la mitad, que uno no valga, que valga lo demás. Eso va a depender de la función. Y eso es lo que vamos a ver la clase que viene. Cómo clasificarlos. Y vamos a ver además concavidades de una función. Amén de que crezca, vamos a ver, esta función roja crece, esta también, pero esta tienen distintas concavidades, distintas curvaturas. Una se llama cóncava y la otra convexa. Como digo todos los años, nunca sé cuál es cóncava y convexa, por lo tanto yo digo cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. O convexa hacia arriba, convexa hacia abajo. Pero es cóncava y convexa. Y una vez que tengamos estudiado esto, ahí sí podemos hacer lo que se llama un análisis completo de función. Y con eso vamos a terminar la clase que viene.
La clase que viene va a ser más pesadita, pero ya vamos a tener todas las herramientas, ya tenemos todas las herramientas para encontrar los extremos relativos, todas. Nos falta oficializarlo, ya lo tenemos todo. Y cuando lo apliquemos en la clase que viene, vamos a ver otra cosita más que son puntos de inflexión, que son puntos donde la función cambia la concavidad. Y ahí vamos a aclarar bien la diferencia entre punto crítico y punto de inflexión, y ahí sí hacemos un dibujo total y termina toda esta aplicación de la derivada. Y pegamos la vuelta. Así que bueno, los dejo hasta acá. Hasta acá, y la clase que viene comenzamos con esto. ¿Alguna pregunta si alguien sobrevivió? Profe, le puedo hacer una pregunta, pero no es sobre lo que vimos hoy, es sobre un punto del parcial de teoría, que tengo una duda y Sí, dale, pregúntame. uno de los puntos decía, si una función es par